Bueno, vamos a la palabra esta mañana. Esperamos que usted prepare su corazón, su Biblia y su vida para atender a la palabra que el Señor nos trae esta mañana. Pastor Andrés, Dios lo bendiga. Gracias. Dios los bendiga, iglesia. Los chicos pueden dirigirse a su clase, los niños. Y los demás podemos sacar nuestras Biblias. Si usted es de los que usa la Biblia digital en su celular, póngala en silencio, en modo avión, o si usted tiene la Biblia física, úsela. Vamos, hay una ventaja en la Biblia física y es que esa no vibra cuando te llega una notificación, no te distrae si alguien te escribe. Es una enorme ventaja, una gran ventaja que esta Biblia tradicional no esté ahí. Sin embargo, también entiendo que muchos, como yo también, tomamos notas en nuestros dispositivos digitales, así que si tú eres disciplinado, usa las herramientas conforme a lo que puedes manejar. Este año estamos tratando un tema muy importante que es llamados por Dios. Ese es el tema que vamos a estar tratando este año, llamados por Dios. ¿Cuántos creen que hemos sido llamados por Dios? Amén. ¿Pero llamados a qué? Y durante los diferentes meses vamos a estar tratando las diferentes áreas en las que Dios nos llama. Y este mes o estos meses iniciales estamos tratando un tema que es llamados a servir. ¿Cómo es? Llamados a servir. Es por eso que hace 8 días la pastora Zoila estuvo tratando un tema muy importante con respecto a lo que son los dones y los talentos. Y el día de hoy vamos a estar profundizando un poco más sobre este tema. Y a la reflexión del día de hoy le he puesto como título: no te dejes engañar. No te dejes engañar. Y a veces, bueno, ¿por qué nosotros nos dejaríamos engañar? Sería una de las preguntas que tendríamos que hacernos. Pero vamos a iniciar leyendo un texto que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 24. Mateo capítulo 24, versículo 24. Y ese texto dice: porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y nos preguntamos, bueno, ¿por qué razón una persona sería engañada? ¿Por qué razón una persona sería engañada? Cuando pienso en esto, se me ocurren muchas razones por las que una persona sería engañada, pero solamente voy a mencionar 2 y una de ellas la mencionaré súper rápido. Uno de los textos que me gusta leer cuando hablamos de estos temas es el texto que se encuentra en Deuteronomio, capítulo 13, versículo del 1 al 4. Este texto dice de la siguiente forma: cuando se levante en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliese la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras del tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, y a él serviréis y a él seguiréis. Miren, la palabra de Dios nos hace énfasis en muchas ocasiones, repetidas veces, que el enemigo siempre va a estar intentando engañar a la iglesia.
el enemigo siempre va a estar intentando engañar al pueblo de Dios. El padre de la mentira siempre va a estar trabajando para engañar al pueblo de Dios. Y lo ha hecho desde el Génesis y lo sigue haciendo hasta el día de hoy, trabajando para engañar al pueblo de Dios. Y el texto que acabamos de leer en Deuteronomio dice, si llega en algún momento un profeta, un soñador de sueños, y te dice, oye, mire, tuve esta profecía, tuve este sueño contigo, mira, soñé que quedabas embarazada, soñé que conseguías trabajo, soñé que tenías un hijo, soñé que la enfermedad que tenías se iba de ti, soñé que ese cáncer que te perseguía ya no está. O un profeta llega y empieza a decirte todas estas cosas. Y resulta que se cumple. O sea, se cumple y te dice, no sé, en 5 días ese cáncer que tú tienes va a desaparecer y se cumple. Pero luego ese profeta te invita a seguir otros dioses. ¿Qué dice la Biblia? No los sigas. Pero bueno, la cosa es que el engaño va camuflado. El profeta no te va a decir, oye, mira, ya que te profeticé bien, ahora vamos a seguir otros dioses. No, no va a ser así. Usted debe ser muy analítico y se va a dar cuenta, va a empezar a sospechar. Ese profeta, ese soñador de sueños, de pronto después del milagro, empieza a enseñar. Y tú como que te quedas viendo la enseñanza de ese tal profeta o de ese tal soñador de sueños y dices, algo como que está raro aquí. Como que eso no es así. Y tú empiezas a compararlo con la Biblia y dices, pero ¿en qué parte dice eso? Y el profeta empieza a hablar y tú dices, pero ¿en qué se basa? ¿Cómo es? Así es que uno empieza a darse cuenta que te está invitando a seguir otros dioses. No porque te dice, vamos, sigamos a otros dioses, sino porque empieza a tergiversar la palabra de Dios y su enseñanza. Y tú debes estar alerta a que no suceda eso. Pero la cosa es que nosotros nos solemos dejar engañar porque creemos que ese milagro, esa profecía que sí se cumplió, ese sueño que sí se cumplió, es lo máximo. El problema, mis hermanos, es que lo más posible es que muchos cristianos, muchas personas que se dicen ser cristianas, no siguen a Dios, sino que siguen los milagros y las bendiciones que da ese Dios. No siguen al Dios que hace los milagros, no siguen al Dios que da las bendiciones, sino que siguen las bendiciones y los milagros que hace ese Dios. ¿Cómo nos damos cuenta? Cuando la oración no es respondida, cuando el milagro no es hecho, cuando la bendición no la vemos, entonces decimos, ya no sigo a Dios. Pero el texto dice, cuidado, porque estoy probando sus corazones. Estoy probando sus corazones. Luego hay otro texto en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, capítulo 8, del 4 al 25, pero no lo vamos a leer todo. Pero vamos a ver en el libro de Hechos que se empieza a desatar una persecución. Dios había dado el mandamiento, Jesús había dado el mandamiento, que me serán testigos ¿en dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Resulta que el evangelio estaba siendo predicado, pero ya era un momento de irse a esparcir el evangelio, y la estrategia usada por Dios en este caso es a un hombre llamado Saulo de Tarso, el cual empezó a perseguir a los cristianos con intención de matarlos. Y todos los cristianos empezaron a huir, pero fíjense la forma en la que huyen estos cristianos. El versículo 4 dice, pero los que fueron esparcidos, o sea, los que estaban huyendo de Saulo, iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces, mientras iban huyendo, iban predicando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo
y viendo las señales que hacía, porque muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Fíjense lo que decían de Simón, el mago. Decían: este es el gran poder de Dios. Se estaban dejando engañar. Porque tal vez este Simón el mago había profetizado algo, había hecho algo, una aparente sanidad, un aparente milagro, y toda la gente de una vez dijo: ¡oh! Esto es poder de Dios de verdad. Pero todo es un engaño. No sé, ¿algunos han visto la película El Ilusionista? Que es, no sé cómo se llama el protagonista. Pero me acuerdo mucho que uno de los trucos que hace es como que un árbol de limón, ¿no? Que crece en una matera y va creciendo hasta que da fruto y hace otras cosas. Y de pronto la película Los Ilusionistas, que están todos estos que también hacen muchos trucos y la gente queda como que: uy, pero ¿cómo puede ser esto? Si él estaba aquí, ¿cómo apareció por allá? Y la cosa es que el mago tiene esa habilidad o desarrolla sus habilidades de tal forma que engañan a las personas haciéndoles creer que lo que están viendo es poder de Dios, es un milagro, es una hazaña. De pronto nos acordamos cuando en Egipto está Moisés presentándose ante el faraón. ¿Y qué hacían los magos del rey? Intentaban imitar los milagros que estaba haciendo Dios a través de Moisés. Hasta que llega un punto en el que dicen: no, y aquí definitivamente no podemos hacerlo más. Pero la iglesia se deja deslumbrar por todos estos milagros, por todas estas cositas que nos parecen sobrenaturales, y ya decimos: esto es poder de Dios. Algo que curiosamente está muy en contravía de lo que dice la palabra de Dios. Cuando leímos Romanos, ¿qué es el poder de Dios? ¿De qué está hablando el apóstol Pablo en Romanos? Dice: el evangelio es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Y en otros textos nos habla acerca del poder de Dios. O sea, la palabra de Dios constantemente nos está diciendo cómo obra el poder de Dios, pero aún así la iglesia se sigue dejando engañar por magos que venden solo ilusiones, por magos que no muestran a Cristo. Ahora, la pastora hace 8 días estaba hablando acerca de los talentos, los dones, y el día de hoy vamos a estar profundizando un poco más acerca de los dones. ¿Saben? Cuando hablamos acerca de que la iglesia se deja engañar, la primera razón de pronto puede ser porque nos dejamos deslumbrar por los milagros, pero la segunda razón es porque nos falta conocimiento acerca de Dios. Nos falta conocimiento acerca de lo que Dios hace, de lo que a Dios le gusta, de cómo es el obrar de Dios, del por qué Dios obra así. Y Dios en su palabra nos explica qué es lo que quiere, cuál es su forma de obrar, cómo es que actúa su poder. Dios nos explica, pero el pueblo de Dios se pierde por falta de conocimiento de Él. Se sigue perdiendo por falta de conocimiento de Él. Hombre, uno se deja engañar. Y digo, se deja engañar en esta ocasión porque no nos acercamos a la palabra de Dios. Ahora, el apóstol Pablo en 1 Corintios, y este va a ser nuestro texto base, 1 Corintios capítulo 12, nos va a enseñar muchas lecciones, pero también nos va a mostrar su preocupación. Capítulo 12, versículo 1 de 1 Corintios,
inicia el apóstol Pablo diciendo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Miren, el apóstol Pablo consideraba que el tema de los dones espirituales era un tema importante para el pueblo de Dios, de tal forma que él dice: mis hermanos, yo no quiero que ustedes ignoren este tema. Yo no quiero que ignoren el tema de los dones espirituales. ¿Y por qué yo no quiero que ignoren el tema de los dones espirituales? Bueno, versículo 2 y versículo 3 dice de la siguiente forma: sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como os lleva a los ídolos mudos. Yo pregunto, ¿cómo se llevan a los ídolos? Se los llevan alzados. Ahora, el ídolo es un, bueno, muñeco, una estatua de madera, de yeso, de piedra, de lo que sea, que se lo llevan. El ídolo tiene de pronto la capacidad de decidir a dónde quiere ir. No, de hecho, pensar que un ídolo tiene una capacidad de decidir es una locura, porque es una cosa que no piensa, que no ve, que no siente. Así que dice, ustedes, cuando eran gentiles, cuando no conocían a Dios, eran como semejante a estos ídolos, que se dejaban llevar por cualquiera, que iban a donde iban los demás. Ustedes no tenían la capacidad de pronto de decir, no, seguían la corriente, como lo llevaban. Pero entonces empieza el siguiente versículo y dice: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo, después de que nos dice, bueno, es necesario que entendamos acerca de los dones espirituales, nos va a hacer una advertencia de los peligros de no conocer acerca de los dones espirituales. ¿Qué peligro, o bueno, qué peligro nosotros podríamos tener de no conocer los dones espirituales? Ahí nos los ilustra. Dice, nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Hay un texto que nos da una luz más amplia, que es Mateo capítulo 12, versículo 22. Mateo capítulo 12, versículo 22. En este texto vamos a encontrar a Jesús haciendo un milagro. El milagro consiste en que hay un endemoniado que es ciego y que es mudo. Y dice que le sanó. Ahora, cuando la gente ve que Jesús sana a este endemoniado que es ciego y que es mudo, empiezan a hacer preguntas. Bueno, ¿cómo es que ocurrió esto? O sea, ignoramos todo lo que está sucediendo detrás de este milagro. ¿Cómo es que esta persona que es endemoniada ahora, y que era ciega y que era muda, ahora ya no está endemoniado y ahora puede ver y puede hablar? ¿Cómo es esto? Y entonces aparecen los fariseos en el versículo 3. Perdón, en el versículo 2. Dice, viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí, yo me estoy equivocando. Listo. Le dicen, sí, perdón. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Este no echa a los demonios, sino es por Belcebú, príncipe de los demonios. O sea, Jesús hizo un milagro por el poder del Espíritu Santo, y los fariseos dicen, no. Los milagros que hace, el demonio que fue echado, esto fue por Belcebú. Esto no fue poder de Dios, esto fue poder del diablo. Ahora, en el versículo 25 dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos?
Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Ahora, aquí la blasfemia contra el Espíritu consiste de la siguiente forma. Jesús hizo un milagro por el poder del Espíritu Santo, pero el que recibió la gloria de ese milagro no fue Dios, no fue el Espíritu Santo. ¿Quién fue? Dijeron, ese milagro fue obra de Belcebú. Fíjense, el que había hecho la obra, el que había actuado con poder ahí, era el Espíritu Santo de Dios. Pero el reconocimiento de dicho milagro era para Belcebú. A esa persona ciega y muda está viendo, pero no es porque Dios lo sanó, sino porque Satanás fue el que hizo esa obra. Con Simón, el mago, ocurría lo contrario. Simón el mago estaba haciendo obras con poder que no era de Dios. Pero dice que todo el pueblo de Samaria estaba convencido de que era el poder de Dios el que estaba obrando ahí. Mis hermanos, el no entender los dones espirituales, el tema de los dones espirituales nos lleva a que nosotros tampoco sepamos cómo es el obrar de Dios y que cuando Dios obre, lo que nosotros vamos a hacer es decir, ¿fue Dios el que estuvo obrando ahí? No parece Dios. Debió ser otra persona. A mí el que me sanó fue el apóstol, el pastor, el evangelista fulanito. No, mi hermano. Tenemos nosotros que estar muy atentos al obrar de Dios a través de los dones del Espíritu. Tenemos que estar alerta y tenemos que orar a Dios. Miren, yo soy hijo de pastor de toda la vida. De toda la vida. Sí, no, hay hijos de pastor que ya están más grandecitos y de repente el papá se vuelve pastor y ya está grande. Pero yo soy hijo de pastor de toda la vida. ¿Qué sucede con un hijo de pastor? Cuando llega un evangelista, un profeta, alguien va y ora por el hijo del pastor y ahí vienen puras cosas bonitas. Hombre, es que yo tengo muy mala memoria. Pero yo estoy seguro que me han dicho que yo voy a salir del país, que yo voy a hacer cosas grandes, que yo voy a hacer maravillas, mejor dicho, yo no sé qué hago acá. Hombre, la cantidad de cosas que eso ha provocado en mí, que cuando llega alguien a orar y a decir cosas que soñé, que profeticé, que no sé qué, que yo tenga que estar muy alerta conmigo mismo y con la otra persona. Digo, con la otra persona, porque bueno, será de Dios, y conmigo mismo porque yo tengo que examinarme y estar alerta y decir, bueno, ¿esto es de Dios o no es de Dios? Y yo oro y yo le digo, Señor, mira que yo soy un total desentendido y no capto cosas. Si tú eres el que está hablando aquí, Señor, lo recibo. Y si no, Señor, revélame. Pero yo no quiero blasfemar y no quiero no reconocer tu poder cuando tú eres el que está actuando. Yo creo que todos debemos tener esa actitud. De pronto si usted sale de viaje, de pronto si usted se muda, cambia de ciudad, va a otra iglesia, se congrega y resulta que en esa iglesia empiezan a profetizar, empiezan a hablar y empiezan a decirte cosas. Tú, mi hermano, guarda tu corazón. Guarda tu corazón. Guarda tu corazón de no recibir por la incredulidad. Guarda tu corazón de apartarte de Dios porque ves los milagros. Guarda tu corazón del engaño del enemigo. Y guarda tu corazón de que tú no sepas reconocer a Dios actuando. Ora a Dios.
que te dé ese discernimiento, esa capacidad de identificar qué es lo que está pasando. Y es posible que también a ti te haya pasado como a mí, muchas personas llegando a profetizarte cosas bonitas. Cuida tu corazón de todo eso. Pero entonces, ¿qué es un don? Hemos estado hablando acerca de los dones, pero ¿qué es un don? La palabra don no se refiere a esa persona como don Andrés, don Mateo, don Johnny, que está ahí sentado, don Robert. No, la palabra don es una palabra que viene del griego, se llama carisma o carisma, la cual se puede traducir como don, regalo, gracia, favor. Se puede hacer así. Pero nosotros cuando hablamos de don, y en este caso, no estamos hablando de un don cualquiera, estamos hablando de dones del Espíritu. Por lo cual, cuando hablamos acerca de los dones del Espíritu, podemos decir que un don espiritual es esa habilidad sobrenatural dada por Dios, dada por Cristo, a la persona creyente y que se le da por medio del Espíritu Santo en el momento de su salvación. En el momento en que recibe a Cristo en su vida. En ese momento es que la persona recibe el don. Y ese es un don espiritual. Pero bueno, hay muchas preguntas que podemos hacer y para esto tenemos que seguir leyendo el texto. Por favor, regresemos a 1 Corintios capítulo 12. Ya leímos los primeros 3 versículos. Versículo 4 al 7 dice de la siguiente forma: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y este texto, estos 3, 4 versículos, nos van a dar varias, nos van a enriquecer mucho más acerca del tema de los dones. Primero, el origen de los dones. ¿De dónde provienen los dones? ¿De dónde? De parte de Dios. De parte de Dios provienen los dones. Y ahí en el texto nos dice en el versículo 7, pero cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y es aquí donde nosotros empezamos a analizar. Bueno, los dones son dados por Dios. ¿Y con qué fin son dados los dones? Ahí el texto nos dice que ¿para qué? Para provecho. Pero entonces, ¿será para provecho mío? ¿Para provecho de quién? Porque ahí el texto dice que los dones son dados para provecho. Entonces, vamos a disfrutarlo, vamos a aprovechar los dones. Y ahora sí, como tenemos el don de sanidad, mi hermano me habla de un hospital y aquí vamos a sanar a todos y vamos a cobrar caro. Mis hermanos, el mismo texto en 1 Corintios, más adelante, en el versículo 11, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Perdón, me he perdido. Es 1 Corintios capítulo 14, versículo 7. Aquí el apóstol Pablo sigue hablando sobre los dones. Está hablando en específico sobre el don de hablar en lenguas. Y en el versículo 7 dice, 14, versículo 7 dice, ciertamente yo creo que ahí me estoy confundiendo. 1 Corintios capítulo 14, versículo 12. Dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad
abundar en ellos, ¿con qué fin? Para la edificación de la iglesia. Mis hermanos, cuando se habla de que los dones son para provecho, se está refiriendo a que son dones que vamos a aprovechar, y la forma en la que vamos a sacarle provecho a estos dones es en la edificación de la iglesia. En Efesios capítulo 4, versículo 11 al 12 dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación ¿de qué? Del cuerpo de Cristo. Entonces vemos de nuevo los dones y se dice: los dones son para la edificación de la iglesia, los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el objetivo de los dones: edificar la iglesia, edificar el cuerpo de Cristo. Así que si de pronto, analizando este texto de Efesios, dice, bueno, a unos constituyó apóstoles, profetas, maestros, pastores. Si de pronto usted, más adelante, Dios despierta en usted ese don de pastor, de maestro, usted debe analizar, bueno, ¿con qué objetivo? Y ahí dice, ¿a fin de qué? De perfeccionar a los santos. ¿Cuáles santos? ¿Quiénes serían los santos en este caso? La iglesia. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora uno dirá, ok, listo, pastor, pero usted me está diciendo que los dones son para la edificación de la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quiere decir que los dones no los podemos usar afuera? Claro que los podemos usar afuera. Hombre, es que la edificación, yo no soy un maestro de obra, ni soy arquitecto, pero yo desde fuerita puedo ver que cuando están edificando algo, ese algo empieza a crecer, ¿no? A medida que se va edificando. Así que el que tiene don de evangelismo, de evangelista, claro que tienes que salir allá afuera. ¿Tú qué vas a hacer aquí evangelizándome a mí? Ya conocí a Cristo, ya sé el evangelio y lo estoy estudiando todos los días. Hombre, el de sanidades, sí, aquí chévere que se manifieste, pero allá afuera también. Y la iglesia, el cuerpo de Cristo, se irá edificando cada vez más. Una de las oraciones que he hecho, la oración que más he hecho a final del 2025 y que más he hecho este 2026 ha sido orando a Dios diciendo: Señor, trae obreros a tu mies, trae obreros a tu mies. Ahora, ¿cómo van a llegar esos obreros a tu mies? Las personas que tienen ese don, que pueden ir afuera, predicar a Cristo, que pueden ir afuera, sanar, ¿sí? De pronto ese bajista o ese guitarrista que necesitamos todavía está allá en el hospital esperando que alguien con el don de sanidad vaya y lo sane, y luego llegue el evangelista y también le predique y llegue acá. Y aquí nosotros le hablamos de Cristo. Mis hermanos, el ejercicio de los dones tenemos que ponerlo en práctica para que la iglesia se siga edificando, para que la iglesia se siga fortaleciendo. Usted, mi hermano, de pronto ha pensado, ¿será que yo tendré un don? ¿Será que yo tendré un don? La palabra de Dios nos enseña que todo cristiano, que todo creyente de verdad tiene como mínimo un don. Tiene como mínimo un don. Y usted dirá ahí, pero yo no siento que tenga un don, pastor. Bueno, la palabra de Dios nos enseña. Para esto vamos a dirigirnos a Efesios también, capítulo 2, versículo 8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que ¿qué? Es don de Dios. ¿Qué es lo que es don de Dios? La salvación. Sois salvos por medio de la fe. Y esto es un don de Dios.
Luego nosotros vamos a Hechos capítulo 2, versículo 38, y dice, y Pedro les dijo, arrepentidos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mis hermanos, como mínimo, el don de la salvación, ese regalo, esa dádiva, está en cada uno de nosotros. Ahora, los otros dones se pueden ir despertando a medida que vivimos la vida cristiana. Pero, ¿cómo ahora nosotros tendríamos que decir? Bueno, pastor, chévere, nos dices que todos tenemos un don. Bueno, excelente que podamos conocer los dones. Pero ahora yo quiero saber cómo yo puedo obtener un don. Mis hermanos, ¿cómo podemos tener nosotros un don? Aparte del de la salvación. ¿Sería viniendo a la iglesia todos los días? ¿Pidiéndolo? ¿Sería ofrendando más como en algunas iglesias lo predican? ¿No? Pactando. ¿Sería de pronto haciendo un ayuno de 40 días? No, mis hermanos. La palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 7, perdón, versículo 11, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, ¿cómo? Como Él quiere. Y fíjese que dice cada uno en particular. O sea, a cada uno en particular, usted, no es como que usted sí, usted no, usted sí, usted no. A cada uno en particular, pero lo va a hacer como Él quiere. Eso no va a depender de mí, no depende tampoco de usted. Sí, el apóstol Pablo nos anima, nos exhorta a que busquemos, a que pidamos los mejores dones. Pero aún así el Espíritu Santo es el que tiene la autonomía de decir, ok, sí, no, después. El Espíritu Santo es el que decide. Porque Él reparte ¿cómo? Como Él quiere. Pero yo hago la pregunta, porque está en el culto de más temprano, se desarrollaba una pregunta que era, ¿por qué los cristianos no desarrollan los dones? ¿Por qué los cristianos en su mayoría no desarrollan los dones del Espíritu Santo? Si es que Dios está dando a cada uno en particular estos dones, ¿por qué los cristianos no desarrollan los dones del Espíritu? No le creemos, por allá dijeron. Por miedo, acá dicen. Temor, no nos instruyen, desconocimiento. Desconocimiento. Y sí, mis hermanos, pronto todo esto puede encajar. Sí, no desarrollamos los dones del Espíritu porque no tenía conocimiento. Y es por eso que el apóstol Pablo también se ve la necesidad de decir, es necesario que conozcan acerca de los dones del Espíritu. Es necesario, mis hermanos, que conozcamos acerca de los dones del Espíritu, porque Dios los está dando en particular como Él quiere a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros. Y tú dirás, bueno, pero yo llevo 15 años de cristiano y nunca he sentido que yo tenga el don. Ya vamos a ver. Ya vamos a ver. Pero también muchos, por temor, no desarrollan ese don. Yo les voy a confesar. En varias ocasiones yo he dicho que no he sido evangelista, que no tengo el don de evangelismo. Pero aún así, yo le he orado a Dios y le he dicho, Señor, lléname de tu Espíritu Santo para yo poder evangelizar y salir y ser tremendo evangelista para tu gloria. Los que me conocen más saben que a mí se me facilita más hablar aquí en público en general, sí.
pero supongamos que yo no los conozco y que de pronto uno de ustedes está por allá en una banquita, en una silla, solo allá, y de pronto alguien, un amigo me dice, Andrés, vaya y pregúntele la hora. Yo, yo prefiero llegar tarde. Yo prefiero llegar a la hora que me imagino. Yo hago así y digo, según el sol son como las, y llego, y me voy, y listo. Pero yo acercarme a preguntarle a alguien allá, no. Es que hablo con el de la tienda porque yo ya voy a la fija. Me da una libra de tanto. Los que me conocen más saben que yo manejo Uber. Si el pasajero no me habla, por mí nos vamos callados todo el viaje. Nos vamos callados todo el viaje. Y yo no me siento incómodo, se sentirá incómodo él. Pero yo no, yo voy callado y voy feliz en mi calleción. Pero entonces yo le oraba a Dios, Señor, dame ese don de evangelista. Quiero salir y pararme ahí en medio del pasillo del avión y predicarle a todos, y en el pasillo, y todo que se suba al carro, así como mi hermano Gerardo, que es tremendo evangelista. Todo el mundo que se sube al carro lleva palabra. Yo no. Yo tengo mi estrategia de evangelismo máxima, ha sido que puse varios Nuevos Testamentos de los Gedeones, y el que quiera llevar, que lo lleve. Por ahí todavía me quedan 2. Yo tenía 5. Ha funcionado ya 3 veces. Pero yo no soy así. La cosa es que de parte de Dios, con la oración que yo he hecho, muchas veces siento hablarle a esa persona de Cristo. Desafortunadamente mi temor, mi miedo me ha ganado muchas veces y yo me he quedado callado. O sea, y me lamento fuerte. Yo digo, pero Señor, ¿por qué soy así? ¿Por qué? O sea, porque arde en mi corazón. Háblales. Y yo, no, tengo miedo, me da pena. Háblales. De pronto puedo decir, no, pero ya soy pastor, ya predico a muchos, los que me están escuchando allá en YouTube. De pronto intento darme palmaditas, pero de pronto Dios está diciendo, oye, ¿tú no que estás pidiendo evangelismo? ¿Tú no? O sea, no que no. ¿Por qué no lo haces? Y de pronto muchos de nosotros, de los que estamos aquí sentados hoy, de parte de Dios te está diciendo desde hace tiempo, te está encendiendo esa llama, así como el profeta que le dijo una vez a Dios, ya no voy a profetizar más. Y el fuego de Dios, esa llama, dice él, no me podía quedar callado. Me impulsaba a salir. Y por más que yo quería dejar de profetizar, no podía dejar de hacerlo. Y de pronto muchos de los que están aquí, que han sentido eso, lo que han hecho con esa llama es pisotearla. Y luego decir, Señor, ¿cuál es el don? ¿Por qué no me lo has dado? Ojo, mis hermanos, porque usted como cristiano, como creyente, como hijo de Dios, el Espíritu Santo de Dios ha repartido dones en particular a cada uno como Él quiere. Y es el don que tú necesitas desarrollar. O sea, no fue como que, Dios, pero ¿por qué a mí este? Yo no quiero ese, cámbiamelo por otro, me gustan más sanidades. ¿Sabes qué? Hablar en lenguas, que me voy para Estados Unidos y lo necesito, pero ya. En lenguas humanas, por favor, no angelicales. Mis hermanos, el don que el Espíritu Santo reparte como Él quiere, lo reparte sabiendo y conociéndote a ti. Es momento de desarrollar. Hemos sido llamados a servir primeramente a la iglesia. Hemos sido llamados a servir. Ahora sí, tú preguntarás, ok, listo, pero ¿qué don puedo yo desarrollar? No se me ocurre ninguno. La palabra de Dios nos muestra 4 listados, los cuales no son listados exhaustivos. No va a encontrar toda la lista de estos dones que da el Espíritu Santo, pero sí vas a encontrar
varios. Primero, Primera de Corintios capítulo 12, del 7 al 11, dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Bajemos hasta el versículo 28. Dice: y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Fijémonos. Y aquí empezaron a aparecer dones que usted dice: ¿administrar es un don? Según lo que dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, sí es don de Dios. Luego está Romanos capítulo 12, versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y también está la lista que ya leímos de Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16. Y vemos una lista bastante interesante. Ahora, de estos dones, digamos, los teólogos hacen diferentes divisiones. Yo solamente les voy a mostrar una de esas divisiones. Y es que los dones se dividen en tres, que estarían los ministeriales, los funcionales y los dones de poder o manifestación. En la categoría de los dones ministeriales colocan a los 5: profeta, apóstol, maestro, evangelista, pastor. En la categoría de los dones de manifestación o de poder encontramos los dones como de profecía, de milagros, de hablar en lenguas, esos dones. Y en los dones funcionales encontramos como los dones de administración, de liderazgo. Y la palabra de Dios nos muestra que están todos estos dones y que todos estos dones siguen siendo ¿para qué? Para edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, cuando digo que es una lista exhaustiva es porque, que no son una lista exhaustiva es porque yo creo que todavía hay dones que ahí no mencionan. Y la razón por la que yo creo que faltan dones por mencionar en estas listas es porque yo creo que Dios es bastante grande y que, como lo decía el apóstol Juan cuando está escribiendo el Evangelio, no habrían libros suficientes para escribir todos los milagros que hizo Jesús. Yo también diría todo lo que puede dar Dios. Hombre, si nos podemos escribir todo lo que puede dar Dios a una persona, mano, ¿qué cantidad de libros se escribirían de eso? ¿Qué lista tan grande? Así que yo creo que estos son apenas algunas. Pero yo creo que también con algunas de estas que ya se mencionaron, usted dirá, pues yo como que podría tener el de administración. Yo como que podría tener el de liderazgo. Yo como que podría tener el de servir. ¿Saben? Yo como que podría tener el de maestro. Pues mi hermano, si usted está empezando a darse cuenta que a identificar eso que Dios ha puesto en ti y no lo desarrollas, eres un envidioso. Eres un envidioso. Y eres un envidioso porque
te lo guardas para ti, no lo desarrollas y la iglesia necesita que tú desarrolles ese don que Dios te dio para que la iglesia se siga edificando. Para que la iglesia se siga edificando. Hay muchas cosas que yo no sé y aquí aprovecho y me extiendo un poquito. Los que me conocen de hace mucho tiempo saben que yo fui líder del departamento de misiones. Y dirán, bueno, esto es una paradoja para mí, porque fui líder del departamento de misiones, pero como se los dije anteriormente, yo no evangelizo. Yo no evangelizo. Era una confrontación para mí porque yo formaba a los evangelistas, les decía, esto se hace así con confianza, ya que le usted y vayan. Y yo me quedaba ahí en la iglesia a esperar a que vinieran. ¿Y cómo le fue? Y reporte, muy bien, te faltó mejorar. Mira, no, tú debes coger confianza, mira, así, ta. Y todas las herramientas los que andaron conmigo saben todas las herramientas que dimos en evangelismo. O sea, cualquiera que me viera ahí dirá, wow, tremendo evangelista, quisiera poder acompañarlo a predicar a los buses. Y la cosa es que la gente creía eso y me llamaba para que hiciera eso. Y yo, no, mi hermano, ahorita no. Pero a lo que voy es que cuando inicié el departamento de misiones, yo les conté a mis padres, porque fue de hecho ellos los que me impulsaron a hacerlo, y inicié el departamento de misiones. Me acuerdo que el que me acompañaba era Carlitos en esa época y éramos los dos. Y yo esperaba una compañía mucho más grande, pero entendí. Porque de pronto cuando uno hace un evento de misiones y no llega nadie, o sea, íbamos a una iglesia a hacer una salida evangelística y llegaba yo allá con Carlitos y estaba el pastor con unos 3 gaticos ahí para hacer campaña evangelística. Imagínense. Y después de varias situaciones yo entendí que Dios fue el que me llamó a mí, a Andrés Castaño, para que yo hiciera esa labor de abrir el departamento de misiones. Me llamó a mí. No llamó a otra persona, fue a Andrés Castaño. Y lo que yo quería hacer era imponerle mi carga, mi llamado a los demás. Pero al que llamó fue a Andrés Castaño. Luego el mismo Dios que llamó a Andrés Castaño al departamento de misiones, lo llamó al pastorado. Y sí, mis hermanos, a veces en el pastorado yo me sentía solo. De pronto quería más cosas, pero yo entendí que al que llamó Dios fue a Andrés Castaño al pastorado. Hombre, me llamó a mí. Yo no iba a ir a donde Mateo y decirle, Mateo, ¿usted por qué no me acompaña a pastorear allá? ¿Qué se hace quedando en la casa? Yo no iba a ir a donde mi mamá a decirle, mamá, ¿usted por qué, si es la pastora, no me acompaña al evento de misiones? El que recibió el llamado fui yo. Fui yo. Hay personas que se acercan muchas veces al pastor diciéndole, pastor, he sentido de parte de Dios que tengo que hacer esto. El pastor va a hacer lo mismo que hizo conmigo. Bueno, hermanito, hágale. Y ahí es cuando me suenan las palabras de los apóstoles, cuando las viudas eran desatendidas. Ellos dijeron, no es justo que nosotros descuidemos el llamado que hemos recibido de parte de Dios para atender a las viudas. Sí, es algo importante, pero nosotros no fuimos llamados a eso. Nosotros fuimos llamados a esto. Así que vamos a buscar a otras personas que hayan sido llamadas a eso para que se encarguen de eso.
Y te lo digo a ti, mi hermano, que está ahí sentado, para que no te desanimes, no te desanimes, sobre todo los que están en las tareas de servicio. Es que fui llamado a servir Dios. Pastor, yo quiero servir, pero me siento solo. Y sigue sirviendo. Dios va a ir colocando esas personas a tu lado cada vez más, así como lo hizo conmigo en el departamento de misiones. Al final éramos un poco de gente. Al final hicimos, hombre, el departamento de misiones más grande. Pero Dios colocó ese llamado en mí, Dios colocó ese llamado en ti. Empieza a desarrollarlo. ¿Te sientes solo? Ve al Dios que te llamó. Ve al Dios que te llamó. Y dile, Dios, me llamaste. Porque así hice yo también en Zipaquirá cuando estaba pastoreando. ¿Saben? Miren, cuando llegué a Zipaquirá y ya aterricé en la realidad, estaba soltero. En Zipaquirá, los que conocen, pueblo que es de clima frío, ya estaban todas mis cositas ordenadas, ya mi mamá, mi hermana y las personas me habían ayudado a organizar el apartamentico. Y yo me senté en la cama, total silencio. Dije, estoy solo, se sentía frío. Y oré y dije, bueno, Señor, ya estoy aquí, tú me llamaste, ya vine. Y mi oración fue, Señor, acompáñame. Dije, Señor, acompáñame. Y yo sé que esto de pronto puede ser, y así le estaba orando, yo sé que esto de pronto puede ser no muy teológico, no muy bíblico, como lo dice Santiago Benavides. No puede ser la mejor expresión, pero sería muy chévere, Señor, que yo sintiera tu respaldo en la iglesia, en que ninguno de los hermanos de la iglesia se vaya y por el contrario las finanzas se multipliquen. Porque normalmente cuando un pastor recibe una iglesia, algunos se van y las finanzas disminuyen. Ahora, si reciben a un pastor que es novato, que tiene 24 años, es posible, los riesgos son más grandes. Pero Dios escuchó mi oración. La iglesia no se fue ninguno, creció, al igual que las finanzas. Me acuerdo que el primer mes se triplicaron las finanzas, para la gloria de Dios. Pero mis hermanos, es el llamado que Dios nos hace. Si Dios te llamó a ti, Dios te va a acompañar y te va a respaldar. Él te va a respaldar. Sí, mis hermanos, en algún momento nos podemos sentir solos, nos podemos deprimir, pero acércate a Dios, que Él va a seguir ahí acompañándote. Amén. Ahora, hemos visto hasta el momento, acerca de los dones, que hay riesgo en no conocer los dones, ¿cierto? El riesgo de no conocer acerca de los dones espirituales es que no podamos identificar cuando Dios obra, cuando Dios no está obrando y que nos dejemos engañar. También hemos visto el origen de los dones, que es Dios, y que nos da esos dones con un objetivo, y el objetivo es que la iglesia sea edificada. Adicional a eso, que los dones se dividen en tres, que más adelante se irán desarrollando: ministeriales, funcionales, de poder, manifestación, y que los dones del Espíritu, el Espíritu Santo los reparte como Él quiere, como Él quiere. Entonces, entendiendo esto, mis hermanos, tenemos un reto enorme, un reto grande este año, porque todos hemos sido llamados a servir, llamados a desarrollar los dones, llamados a edificar la iglesia de Dios. Usted este año no se puede quedar ahí sin hacer nada, sin excusas. Nos va a dar miedo
a mí me ha dado miedo. Pero tenemos que orar para que el Espíritu de Dios, que no es un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio, sea morando en nosotros y sea impulsándonos. Amén. Entonces, si este año usted dice, pastora, yo como que puedo ser una maestra, un maestro, la escuela infantil necesita maestros. Los pastores, los líderes, los formaremos. Si usted de pronto dice evangelismo, pues evangelismo. Si usted dice, yo como que también soy pastor, pues excelente, porque en Cajicá estamos necesitando pastores y en otras iglesias estamos necesitando pastores. Si usted dice, no, yo soy administrador, excelente. Si yo soy, ¿saben? Finalizo con esto. Cuando estaba en Chía, no, en Chía, sí, en Chía, una familia de amigos que económicamente está bien, muy bien, y son líderes que nos han acompañado desde hace mucho tiempo. Y yo le decía al varón, le decía, uy, ¿por qué no nos acompañas predicando? Y él me decía, pastor, no me ponga a predicar, que yo no sé hablar, yo soy tímido, yo me enredo solo, o sea, yo no. Me dice, pastor, vea, yo a lo que he sido llamado y entendido es a dar. Pastor, a donde usted vaya, lo que necesite, cuente conmigo, pero yo no predico. Mis hermanos, hay personas que tienen el don de dar, de servir, de predicar. Y el apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios capítulo 12, hace la pregunta, ¿son todos acaso maestros? ¿Son todos acaso profetas? No. Y es que somos un cuerpo con una diversidad de dones. Pongámoslos al servicio de la iglesia. Iglesia, coloquémonos de pie. Padre que estás en el cielo, a ti te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu palabra escrita, porque ella es luz en medio de las tinieblas. Tu palabra nos guía, tu palabra nos enseña, tu palabra nos exhorta. Padre, damos gracias porque tú, Señor, hablas a tu iglesia hoy. Y pedimos, Señor, de todo corazón, que por favor no nos dejes caer en los engaños del enemigo. La táctica que el enemigo usa más para engañar a la iglesia de Dios es a través de estas obras milagrosas que deslumbran, pero que al final su contenido no es contenido de verdad. Ayúdanos, Señor, a discernir al varón, a la mujer de Dios que habla de parte tuya. Ayúdanos a discernir al falso profeta, al falso maestro. Ayúdanos a discernir, Señor, a aquella persona que viene de parte del diablo con intenciones de engañar. No permita, Señor, que ese engaño llegue a esta iglesia. No permitas que ese engaño entre a la mente de los pastores de esta iglesia, Señor. Guárdanos, Señor, de toda doctrina falsa. Guárdanos, Señor, de toda mentira. Que el hecho que tú hayas puesto un don en nosotros no sea justificante para vanagloriarnos, y de tal forma que perdamos de vista al Dios que nos otorgó tan grande regalo, tan grande don. Hoy, Señor, oro por esta iglesia para que tú seas despertando en cada uno de nosotros esos dones ministeriales, esos dones de poder, esos dones de servicio.
Sigue, Señor, enviando obreros a tu mies. Y danos a nosotros, tu iglesia, la capacidad de poder ver en el nuevo ese don que tú has dado, Señor. Ayúdanos, Señor, como iglesia a edificarnos los unos a los otros, no con envidia, no con contienda, sino, Señor, con amor. Porque ahí mismo, Señor, se nos enseña que no sirve de nada si podemos tener el más grande don y si no tenemos amor, de nada sirve. De nada sirve, Señor. Así que por favor, Dios, despierta en nosotros esos dones espirituales. No permita, Señor, que nosotros nos volvamos ciegos debido a lo grande que es ese don. No permita, Señor, que nosotros olvidemos que la razón por la cual tú nos has dado dichos dones es para edificar, para servir a la iglesia. Levanta, Señor, entre nosotros hombres y mujeres, maestros, evangelistas, administradores, que anhelen servirte, Señor. Que anhelen servirte, amado Rey. ¿Sabías que Si de pronto ves que el temor intenta apoderarse de nosotros, que el miedo está haciendo que nosotros no desarrollemos los dones que tú nos has dado, hoy oramos, Señor, para que nos llenes de valentía, de fuerza, Señor, para que no te canses de nosotros, para que por favor, Señor, sigas colocando ese anhelo, ese fuego en nuestro corazón. Realmente, Señor, queremos ser útiles en tus manos. Queremos ser útiles en tus manos, Señor. Usa, Señor, a cada uno de los miembros de la Iglesia Interamericana. Al que nos está viendo en la transmisión en vivo, Señor, úsalo. Trae, Señor, cada día más y más obreros a tu mies, obreros dispuestos a servir. Confiamos en ti, Señor, y te damos las gracias. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Deles aplauso al Señor. ¿Sabías que dar es un principio bíblico? Más bienaventurado es dar que recibir. Dar es sembrar con amor lo que tenemos en nuestras manos. Cuando damos, no solo obedecemos, sembramos en otros esperanza, alimento, verdad y amor. Cuando das, no solo entregas dinero, entregas apoyo y oportunidades. Puedes entregar tus diezmos y ofrendas aquí en la iglesia o a través de transferencias bancarias a cuenta de ahorros Bancolombia número. Gracias por dar con propósito, porque juntos somos y hacemos más.